empezamos pues con la quali, que fue más o menos tipo 11:30, y la verdad muy complicada porque teníamos el compromiso de las llantas y sabíamos que no iba a dar suficiente tiempo para calentarlas o llegarlas a su temperatura ideal. Durante la clasificación hubieron 2 banderas rojas, entonces durante esas 2 banderas rojas el tiempo seguía corriendo y nosotros paramos a pits para que desalojaran la pista, ¿va? Estamos hablando que en la primera un carro volcó y en la otra creo que otros se estrellaron, así que, o sea, de los 15 minutos creo que nos dejaron 9 o 8, a lo que si hubieran sido 11 o 12 vueltas se redujo a 7 la oportunidad. Dadas las circunstancias no se pudo, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos que había que ser positivo, pues obviamente era nuestra primera experiencia, así que no había que decepcionarnos. Entonces, con esa mentalidad afrontamos el primer hit, que básicamente lo corrimos a las 3:30 de la tarde, si no estoy mal. Y primero que todo, pues el primer objetivo era terminar. Primero salimos a terminar, pero siempre con una mentalidad de remontar, porque sabíamos que tenemos 2 opciones, o sea, 2 opciones de carrera, por decirlo así, porque la primera y la segunda fecha, y no me puedo dar el lujo de quedarme atrás a esperar a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces salimos y la verdad es que hicimos una lanzada un poco arriesgada, pero logramos pasar alrededor de 4 o 5 autos en la primera curva. Y así sucesivamente fuimos pasando y rebasando, muchos rebases, muchas colisiones entre muchos autos por la misma situación de la temperatura de las llantas, porque como los pilotos no lo lográbamos llegar a temperatura, el carro bailaba o se quería ir o cualquier cosa, ¿va? Entonces al final logramos entrar en una 14ª posición, que fueron 7 posiciones las que avanzamos, que al final sabíamos que lo podíamos hacer y estábamos muy contentos, ¿va? Porque qué mejor resultado, ¿va? que avanzar en vez de retroceder y obviamente terminar. Salimos en el segundo hit, que fue realizado como a las 11:30, si no estoy mal. Teníamos en cuenta de que ahora que ya estamos un poco más adelante, teníamos un poco de pilotos más experimentados. Sabíamos que entre esos habían expilotos de la BTCC y uno que actualmente sí estaba corriendo la categoría BTCC en el campeonato 2016. Pero eran tantos carros que al final no sé si realmente me lo encontré entre los que iba sobrepasando, los que me iban pasando a mí. Había una rivalidad un poquito alta entre un piloto joven y un piloto que se llamaba Charlie Borrell Henderson, que era el campeón del serial, y el otro joven era el que venía como a quitarle el título. Entonces como que se da la misma situación en la que yo pasé cuando estuve en mis primeros años de la Mini Cup. Estamos hablando que bajaba más o menos a 160, 165 kilómetros por hora la curva, y con el hecho de que podía trompear a esa velocidad, y ya habían varios carros que habían dado vuelta por haber trompeado ahí. Y la segunda carrera pues creo que fue la más caótica del fin de semana. Salimos y al finalizar la primera vuelta íbamos atrás de los de apellido Torkington y hubo bandera roja. Yo ya iba en 8ª posición, pero entre todos los que se quedaron atrás, hubieron 3 de los que adelante que se quedaron atrás, y el resto yo los pasé en la salida. Entre esos 3, 2 dieron vuelta y el otro destruyó el carro contra otro carro. Entonces fue una salida bastante caótica. En ese caso se canceló la carrera. Nosotros decepcionados porque dijimos, bueno, ya íbamos en 8º, o sea, qué buena onda, pero lástima, así son las cosas, a veces las circunstancias no se dan. Habían demasiados accidentes, o sea, estamos hablando de que tal vez por carreras iban destruidos unos 3 o 4 carros que iban quedándose. O sea, entonces no era el sentido de un serial que era respetado por ser así tan competitivo y tan respetuoso a los pilotos, ¿va? Obviamente los pilotos le echaban un poquito más la culpa a lo que eran las llantas. Todos estábamos peleando contra eso, pero o sea, al final llegó el gerente de Dunlop y nos dijo, muchachos, ustedes son pilotos de mucha experiencia, saben de que si las llantas no se agarran a la 10ª o 8ª vuelta, pues tienen que adaptarse a las circunstancias. Entonces, aunque todos alegaron y todo, pues así se tomó la decisión, tienen que hacerle ganas y tienen que ser más respetuosos. Y para el tercer hit nos dieron una última además advertencia de que el que chocara o el que topara, el que hiciera algo que estuviera fuera de reglamento, que no iba a haber como margen de error, o sea, topón afuera, así literalmente. Nos fueron llamando a cada piloto. Entonces fue una experiencia de todos lados, ¿no? Porque jamás me habían llamado la advertencia, sí, aunque no había sido yo, ¿verdad? Pero lastimosamente en el tercer hit no tuvimos una salida tan excelente como nosotros.
Mantuvimos la misma posición, pero en la diferencia de los otros hits fue que fuimos las posiciones que fuimos remontando, las fuimos peleando con cada piloto. O sea, no fue un rebase de que como en el primer hit, va, que me lo rebasé a todos en la primera curva, haciendo una maniobra que arriesga uno más de lo que debe, sino fuimos rebasando, alcanzándolos, estudiándolos y después de haberlos analizado, pues hacer un sobrepase seguro. Fue lo que más me recuerdo de la carrera, que fue la última vuelta que íbamos en 9ª posición y en la última curva, que es un boss stop, logré hacer todavía mis últimos 2 rebases y o sea, entraron 3 carros al boss stop y yo entré atrás de ellos y de esos 3 yo logré rebasar a 2. Entonces, pues obviamente entré con una emoción y una felicidad que no podía ni yo comprender, porque al final que habíamos quedado séptimo, logramos remontar otras 7 posiciones. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi experiencia en lo que fue la primera fecha del Serial Mini Challenge. Muy contento, la verdad, esperando la segunda este 21 y 22 de mayo, así que estén pendientes aquí en Turbo GT para estar al tanto de lo que pueda suceder y primero Dios logramos un podio en esta segunda fecha, siempre agradeciendo a Cepsa, a Sonax y a Mobil y a Karcher. Buena suerte a todos.